Buenas noches a todos. Hoy hablaremos de la revisión sistemática titulada El duelo, sus características y proceso en tiempos de pandemia. Los encargados de este estudio son Yaira Bautista, Juliet Almeida y quien les habla, Angie Ramírez. Como bitácora presentaremos la introducción, métodos, resultados, análisis y discusión, conclusiones, artículos citados y finalmente agradecimientos. Para continuar presentaremos la introducción del tema. En esta introducción tenemos que Ríos en el 2018 menciona que en la actualidad las personas no piensan ni comentan sobre la muerte, hacen a un lado este proceso que tarde o temprano tenemos que vivir, lo que por ende pues va a dificultar nuestro sistema de afrontamiento, pues se presenta la muerte de una manera repentina e inesperada. Calvache, en el 2015, menciona que las personas que han sufrido la muerte de algún ser querido desarrollan una situación difícil, ya que originan una pérdida del autocontrol, donde se genera un encuentro de emociones que no permite retomar sus vidas. Frente a este proceso llamado duelo, encontramos un componente muy importante que es el afrontamiento. Y Guerra, Martín, en el 2017 lo definen como el conjunto de los recursos que utiliza la persona para resolver una situación problemática y reducir las tensiones que se generan en esta. Él menciona que estos recursos pueden ser creencias, motivaciones, habilidades sociales, apoyo social y recursos materiales que pueden fortalecer el sistema de afrontamiento de la persona con el fin de protegerlo de las situaciones estresantes y garantizar un manejo adecuado de su vida. A causa de la pandemia, las personas han tenido que vivir la muerte de algún ser querido, situación que le ha generado una gran dificultad en su vida y que no están preparados ni mentalizados para enfrentar. Brizuela menciona que ante esta situación, el duelo cumple una función adaptativa, que es la de ayudar al doliente a aceptar la pérdida y reconstituirse en la vida cotidiana, sin ese ser querido que ha perdido. Sin embargo, la situación que vivimos actualmente ha dificultado este proceso de duelo, al punto de no permitirnos despedirnos de nuestros familiares como nos gustaría y aceptar su pérdida. Tras esta situación, como enfermeros en formación, nos planteamos abordar este tema a través de la teoría del duelo disfuncional, donde sus autores buscan no solo estudiar este proceso, sino también examinar la respuesta que tiene la persona ante el duelo. En este proceso, enfermería proporciona acompañamiento y estrategias que permiten a la persona mantener su bienestar. Por último, no podemos olvidar que por más doloroso que sea el duelo, es un proceso necesario para continuar en nuestras vidas y aceptar que esa persona que tanto queríamos ya no está. Por esta razón, se hace muy importante identificar las características del duelo y su proceso en tiempos de pandemia. Para continuar, tenemos el método. Nuestro artículo se basó en el desarrollo de una investigación de tipo explorativa interpretativa, por medio de un análisis de artículos propuestos por diferentes autores y bajo justificación científica que están relacionados con el duelo, sus características y proceso en tiempos de pandemias. Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se realizó bajo la estrategia de revisión sistemática, la cual Moreno en el 2018 menciona que consiste en recompilar, sintetizar evidencia científica sobre un tema específico. Esta revisión está construida por múltiples artículos y fuentes de información, y su elaboración corresponde al mejor nivel de evidencia, ya que disminuye al máximo los riesgos de sesgo, permitiendo de esta forma tomar decisiones clínicas informadas y basadas en evidencia. Como criterios de inclusión para esta investigación tenemos artículos publicados en el periodo del 2013-2020, artículos en español e inglés, artículos con información relacionada con el duelo y que su causa esté relacionada con la pandemia, artículos publicados en revistas o en una entidad con los permisos necesarios. Como artículos de exclusión tenemos artículos publicados antes del 2013, artículos con deficiencia evidencia científica, artículos que no contengan información relevante para el tema y artículos que no estén publicados en alguna revista u otra entidad reconocida para esto. Para organizar, estructurar y publicar la siguiente revisión temática se realizó a través del método PRISMA, el cual significa presentación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Sus objetivos principales son proporcionar a los autores una herramienta para mejorar el reporte de las revisiones, estandarizar la información presentada, aumentar la calidad de los reportes e incrementar la transparencia de la investigación. Como resultado, tenemos que este artículo se llevó a cabo por medio de una revisión sistemática donde se realizó una exploración minuciosa con una selección de estudios de interés en diferentes bases de datos como Cielo, Redalyt, Ciencias Direct, Elsevier, Dialnet y revistas electrónicas de portales médicos. Esta búsqueda se realizó con información de los últimos 7 años. Dentro de los principales resultados se hallaron 10 artículos científicos relacionados con los patrones de búsqueda en idioma español, los cuales pues analizaron su contenido de una forma crítica, permitiendo organizar y agrupar la información y realizar una interpretación de resultados. Dentro de los artículos encontrados, el 70% corresponden a artículos originales, el 20% a revisiones sistemáticas y el 10% a libros. El 40% de los artículos, los autores Guerra, Duarte, Palacios y Sánchez, mencionan que la superación y el buen afrontamiento de esta etapa de duelo ante la pérdida de un familiar
pues puede durar entre 2 y 3 años, y este varía de la persona de una a otra. De igual forma, pues sin importar el tiempo que este dure, debe atravesar una fase de duelo, entre las cuales podemos encontrar la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Estas fases pues se irán superando una a una en el orden anteriormente mencionado, donde la persona logrará adaptarse a esta nueva situación. De esta forma restablecerá de forma positiva sus emociones y aceptará la pérdida de su familiar para seguir adelante. Durante este proceso, entonces, es importante que hagan apoyo de un profesional de enfermería, donde este pues le provee ciertos cuidados de forma directa y mantiene siempre una visión holística y humana para brindar este cuidado. El 30% de estos artículos determinan que el duelo ante la pérdida de un familiar es un proceso normal, pues en donde se experimenta un dolor profundo e insaciable por la ausencia de este familiar querido, en el cual pues, donde pues los sentimientos en diferentes culturas son expresados similarmente, pero de alguna forma, en algunas situaciones es diferente. Por tanto, pues las personas también tienen diferentes factores internos y externos que influyen en ese afrontamiento, y también de igual forma, anteriormente, los duelos resueltos o no resueltos que estén haya tenido a lo largo de su vida. El 20% de los artículos establecen las intervenciones y los cuidados de enfermería como uno de los principales apoyos para las familias ante la pérdida de un familiar, ya que este siempre se encuentra en contacto directo con esto, donde realizan valoraciones de forma holística para así determinar las principales intervenciones y cuidados que se debe realizar según esta situación, de forma grupal o individual, pues permitiendo de igual forma afrontar y mejorar esta pérdida. Para que el profesional de enfermería pues lleve a cabo estas actividades, debe tener en cuenta de tener una escucha activa, una empatía, una comunicación verbal y corporal pues adecuada a la situación, ser comprensivo y nunca juzgar o señalar con el dedo ante lo que éste le esté diciendo. De igual forma, pues este ayuda a mejorar este afrontamiento, ya que pues estas personas mantienen la confianza en el profesional de enfermería y así puedan mejorar su calidad de vida, aceptando la situación en la que se están afrontando. El 10% de los artículos mencionan que el duelo ante la pérdida de un ser querido durante la situación por COVID ha sido un poco más difícil, ya que pues aunque fallezcan o no por COVID o por otras enfermedades, pues los rituales fúnebres han cambiado un poco, ya en el cual pues no pueden asistir muchas personas, ya deben ser un poco reducidas, ya que pues según la OMS manifiesta que debe haber restricción de aglomeraciones. De igual forma, las personas cuando son diagnosticadas con COVID-19, desde su diagnóstico, a través de su tratamiento, y en caso de que este esté en su fase terminal, siempre son aislados de sus familiares. Es por este motivo que este puede ser una barrera aún mayor para formar una fase de duelo complicada, ya que pues los familiares no tuvieron esa capacidad de poder ayudarles a su ser querido en lo que necesitara, en poder brindar una voz de aliento, ya que pues no podía tener contacto físico con este. De igual pues ha sido un poco difícil toda esta situación, ya que también pues a la hora de realizar el entierro no se puede hacer de forma normal, como lo hubiese hacer en un cementerio, sino que este es incinerado, y de igual forma pues sus familias no pueden despedirse como debe ser, dando su último adiós y dejando sin poderle volver a ver. En análisis y discusión continuaremos con la teoría intermedia del duelo funcional y hablaremos de la relación que tiene con este proceso de pandemia. Entonces, como introducción tenemos que pues este proceso de duelo en momentos de pandemia va a requerir un abordaje específico por parte de los profesionales de salud, pues este evento puede llegar a afectar no solo la salud mental de la persona, sino que también su salud física y social. Entonces, a través de esta teoría se busca pues que este duelo se maneje de manera efectiva y se empleen estrategias frente a él. En esta teoría encontramos los siguientes componentes. Primero, define el duelo disfuncional como la repetición periódica de una tristeza generalizada y permanente y otros sentimientos relacionados con el duelo con un desacuerdo continuo secundario a la experiencia de la pérdida. También tiene otro significado que es la pérdida, que dice que la pérdida tiene lugar por una discrepancia entre situaciones o experiencias ideales o reales. También habla de las situaciones desencadenantes, que es todo aquello que hace que ese duelo no se supere. Entonces aquí habla de recuerdos, de roles, y que puede desencadenar este duelo. Método de gestión. Entonces, en los métodos de gestión son aquellos con los que la persona pues cuenta, que pueden ser internos o externos para afrontar este duelo. Entonces hay métodos de gestión eficaz que van a ayudar a la persona a salir adelante y hay métodos de gestión ineficaces que lo que van a hacer es que la persona decaiga y se estanque en ese duelo. Ante este proceso es donde enfermería pues entra a jugar un papel muy importante. Su papel es diagnosticar pues el duelo disfuncional que está en la persona y ofrecer intervenciones que están dentro del ámbito del ejercicio de la enfermería. Entonces las enfermeras lo que pueden hacer es guiar al individuo, acompañarlo, escucharlo, enseñar diferentes estrategias de afrontamiento, potencializar sus aptitudes y emociones y pues hacerles ver que en ellas pueden encontrar un apoyo. ¿Cómo es esto? Entonces la enfermera debe estudiar a la persona porque no todas las personas pues van a pensar igual. También tiene que tener en cuenta el punto de la salud, ver qué cosas pueden afectar el funcionamiento normal de la salud y también tiene que tener en cuenta el entorno, qué personas están alrededor de él, qué cosas pueden hacer que se complique este duelo.
Bueno, como lo venía mencionando mi compañera, en el análisis y discusión tenemos que a lo largo de la vida todo ser humano pasa por un momento o por una situación en la que pierde un ser querido. Se trate ya sea de un familiar directo, bien lejano, un amigo, un compañero o incluso una mascota. La pérdida pues podría ser uno de los mayores retos que se pueden enfrentar en la vida, ya que pues este evento constituye una parte natural de la vida, pero aún así el golpe y la confusión puede dar lugar a largos periodos de tristeza y depresión. Eh, Erasmo en el 2017 nos dice que si la pérdida es radical y definitiva, como el caso de la muerte, todas las dimensiones de una persona se ven afectadas. Las dimensiones como física, emocional, cognitiva, conductual, social, espiritual. De tal manera que pues la persona puede llegar a sentirse incapaz de superar y desarrollar incluso un duelo patológico, que requiere de la intervención de un profesional para su recuperación. Muchos son los factores que también intervienen en los tipos de duelo, ya sean las circunstancias de la muerte, la relación con el fallecido, la persona y pues los antecedentes del deudo. Tras el fallecimiento de un ser querido se inicia un proceso de duelo necesario para reencontrar de nuevo el equilibrio emocional y darle sentido de nuevo al día a día, asumiendo pues la ausencia de esta persona. Este proceso suele seguir unas fases que pueden variar según las características y las circunstancias de cada persona. La duración del duelo que presenta cada persona es muy variable, pero los 2 primeros años suelen ser los más duros. De todas formas, también se sabe que cada persona tiene su propio ritmo y necesita de un tiempo distinto para poder adaptarse a su nueva situación. Pero encontramos pues las etapas del duelo y las fases del duelo. Encontramos la negación. En esta fase la persona se niega a creer que se está produciendo la pérdida de su ser querido o su persona significativa, por lo que el papel de enfermería consiste en dar un soporte al paciente sin reforzar su negación. También tenemos la segunda fase, que pues es la ira, que en esta fase pues el paciente o el familiar pueden dirigir su ira hacia la enfermera o el resto del personal de salud, sobre todo ya que están en un momento en el que no es tan normal, sienten el dolor de la pérdida y se niegan también a aceptar que se produjo la pérdida de su familiar. Por eso es importante el papel de enfermería, que consiste en ayudar al paciente a entender que la ira es un proceso normal ante este tipo de pérdidas. La otra fase que encontramos es la negación. En esta fase la persona intentará negociar pues para evitar la pérdida, llegando incluso a expresar sentimientos de culpa, de miedo, de castigo por pecados pasados o por situaciones que vivió con el fallecido ya. También es importante aquí el papel de enfermería, ya que consiste en escuchar al paciente, brindarle una atención y animarlo para que alivie su dolor y su culpa. Encontramos otra fase que es la fase de depresión, en la que en esa fase pues el paciente manifiesta su tristeza, por lo cual el papel de enfermería es importante, ya que consiste en permitirle que el paciente exprese sus tristezas, sus emociones y se comunique, ya sea de una forma verbal o no verbal. Bueno, ya encontramos por último la fase de aceptación, que en esta fase pues la persona ya acepta que se produjo la pérdida de su familiar, y por eso también es importante también acá el papel de enfermería, ya que consiste en ayudar al familiar y a los amigos a comprender que de ahora en adelante no va a tener la presencia de su ser querido y que pueden sobrellevar la vida. Bastidas y Martínez 2019 nos dice que no todos los duelos son iguales ni se resuelven del mismo modo. La intensidad y el ritmo y la duración del duelo pues depende de cada doliente y de las numerosas variables de su interacción, como la relación emocional, la dependencia con el fallecido, la edad del doliente, las circunstancias, cómo falleció, ya que esto influye demasiado en la pérdida de un familiar. Todas estas variables lo que hacen es que la persona pueda desarrollar un duelo normal o un duelo complicado. Bueno, en cuanto a los mecanismos de afrontamiento, son diferentes dependiendo cada ser humano y según la situación o las vivencias y los mecanismos internos o externos que estos tengan o dispongan para enfrentar la situación por la que están pasando, como es la muerte de un ser querido. Por eso es ideal contar con el apoyo de una persona que esté comprometida, que sea un apoyo emocional hacia el paciente y el núcleo familiar, dentro de la cual destaca pues el personal de enfermería, ya que pues su misión es brindar un cuidado integral de alta calidad que procure el bienestar holístico del ser humano, el usuario, la familia y la sociedad, suministrando sus conocimientos y habilidades que ayuden a afrontar efectivamente la difícil etapa del duelo, creando estrategias de afrontamiento más importantes en las que se encuentra la reevaluación positiva, donde se encuentran reacciones de depresión, negación, planificación, conformismo y desconexión mental, evitando el apoyo social y expresiones de emociones. Estas son las personas que tardan más tiempo en pedir ayuda específica para elaborar el duelo, creando un afrontamiento evitativo. Hay otras personas que tienen un afrontamiento activo, que estas pues buscan la atención más rápido y ayudan a superar su duelo de una manera más fácil. Cada cultura posee distintas formas de afrontar la muerte. Algunas culturas pues coinciden que esta es una etapa más de la vida, no como el final de la misma. Esto implica pues distintas formas de expresarse y sentir la pérdida de un ser querido. También encontramos que un duelo en unas condiciones especiales lo hace más doloroso y difícil de elaborar, ya que la imposibilidad de poder llevar a cabo el ritual funerario, el no haber tenido ni la posibilidad de despedirse de su familiar, el no poderlo velar ni acudir a su entierro, hace que se cree un duelo complicado. Esta situación pues que estamos viviendo en estos días de alarma sanitaria y confinamiento hace que el duelo tenga consecuencias más dolorosas y difíciles de afrontar, particularmente pues para quienes han perdido un ser querido por la infección del COVID o por otra causa. El COVID en general pues está dejando un daño importante en miles de personas, ya que pierden a un ser querido
y no pueden realizar pues sus rituales funerarios, siendo esto una parte importante que ayuda a la superación y a poder cumplir con las etapas del duelo. Lo que hace esta pandemia es que el duelo sea más difícil de realizar adecuadamente debido a la sensación que pueden tener los familiares de no haber podido ayudar a su familiar físicamente o emocionalmente. Esa sensación también se le suma el dolor por no haber podido despedirse de su familiar. En Colombia, pues en este momento de COVID-19 se ha dispuesto el manejo y el traslado de los cadáveres por COVID-19, evitando pues en sí los rituales funerarios que conlleven reuniones o aglomeramiento de personas. Este pues es un escenario atópico incluso para aquellas personas que pueden estar preparadas o tienen las estrategias necesarias para asumir la pérdida, siendo este pues también un escenario desolador para quienes presentan dificultades para asumir la carga emocional que acarrea la pérdida de un familiar y el no poder haberlo acompañado en su último adiós, lo que ayuda a crear pues un duelo complicado que pues se caracteriza por la prolongación del proceso de duelo normal. Se basa en un estancamiento en las etapas del duelo, puede ser más doloroso y normalmente se necesita de una ayuda profesional para poder superarlo. Acá en esta parte también interviene lo que es el papel de enfermería, que este es un papel muy importante, ya que enfermería pues realiza distintas intervenciones que pueden ayudar en gran medida a las personas, ya que lo que buscan es tener un mayor afrontamiento ante la pérdida de un familiar. Entre estas intervenciones de enfermería encontramos que animar al paciente a que manifieste verbalmente los recuerdos de la pérdida de su familiar, fomentar la identificación de los miedos más profundos respecto a la vida, escuchar las expresiones de sentimientos y creencias, ayudar a la familia a expresar los sentimientos de una forma adecuada, enseñar nuevas técnicas de afrontamiento y de resolución de problemas. También es importante ayudar a la familia a anticiparse y afrontar los cambios de la vida. Estas intervenciones fueron tomadas del NIC, Intervenciones para Enfermería. Por otra parte, tenemos que es muy importante escuchar activamente, la escuchaterapia, ya que ayuda a comprender las necesidades de la persona afligida. También es importante transmitir la confianza, ya que muchas personas creen que su opinión o sus pensamientos pueden que sean rechazados. También es importante que pues recordarles que nosotros le brindamos confidencialidad a todo lo que ellos nos cuenten. En las conclusiones, tenemos que el duelo es un proceso natural que requiere de ciertas circunstancias para afrontarlo de una manera eficaz. De lo contrario, podría afectar el bienestar de la persona. Otra conclusión que tenemos es que este proceso ocurre de diferente forma y puede estar constituido por diferentes características según la persona, que estas pueden ser la parte familiar, la parte social, emocional, cultural, religiosa, entre otros. Otra conclusión es que la pandemia hace que el duelo sea más difícil de realizarse, debido a que la sensación pues que tienen los familiares de no haber podido ayudar a sus familias, y a esto se le suma que no se pueden despedir de ellos como a ellos les gustaría. Y por último, tenemos que enfermería cumple un papel muy importante frente al duelo, en el cual crea una relación interpersonal con el sujeto de cuidado, enseñándole diferentes estrategias de afrontamiento y potenciando sus aptitudes y pues acompañándole en este difícil proceso.